a nuestra increíble comunidad de Cheat Tales Lab. Bienvenido, apreciamos que se una a nosotros para otra historia. Hemos preparado algo especial que esperamos que disfrute. Comencemos esta historia. Los candelabros arrojan un cálido brillo en el salón de baile de los Chicago Business Awards. Su luz se refleja en vasos de cristal y gemelos pulidos. Knox, un joven reportero del Tribune, se acercó a su libreta, listo para cualquier comentario sobre la nominación de su esposa. El trabajo de Allison habla por sí solo. Nicholas respondió con una sonrisa mesurada, notando cómo el colega del reportero susurró algo y rápidamente desvió la mirada. Era la tercera interacción tan extraña de la noche, pero la descartó como nerviosismo previo al premio. El hijo Thomas, el director ejecutivo de la compañía, estaba notoriamente ausente de su asiento habitual. Bastante concurrencia, Richard comentó estudiando su copa de vino. Nicholas, tal vez nosotros, damas y caballeros, la voz de Mece retumbó a través de los parlantes. Por favor, denle la bienvenida a nuestro anfitrión de la noche. La senadora Katherine Wall. La senadora subió al escenario con su sonrisa política firmemente en su lugar. Esta noche celebramos la excelencia en la comunidad empresarial de Chicago. Nuestro próximo premio reconoce a una mujer que ha revolucionado las finanzas corporativas. Nicholas sintió que el orgullo se hinchaba en su pecho. 15 años de matrimonio, y Allison todavía lo sorprende. Habían comenzado sin nada, él trabajando en sitios de construcción mientras ella perseguía su MBA por la noche. Ahora que NX Construction ha manejado proyectos importantes en 3 estados mientras ella había ascendido directora financiera en Massey Enterprises. El premio a la empresaria del año es para Allison Knox, directora financiera de Massey Enterprises. Los aplausos estallaron cuando Allison rose graciosamente desde su asiento en la mesa adyacente. No la asignada, Nicholas notó con ligera confusión que su vestido rojo de diseñador captó la luz mientras subía al escenario aceptando el trofeo de cristal con práctica. Elegancia. Gracias, la voz del senador Walsh Allison se transmitió claramente a través del salón de baile. Este premio representa años de dedicación, no solo mía, sino de todo el equipo de Massey Enterprises. Nicholas sonrió recordando las noches discutiendo estrategias en la mesa de la cocina. Pero lo más importante es que Allison continuó, su expresión cambiando sutilmente. Quiero agradecer a mi roca, mi mejor trabajo de apoyo, esposo durante 15 años, Thomas Massey. La sala quedó en silencio. Nicholas sintió que su mundo se inclinaba hacia un lado cuando Thomas emergió de entre bastidores caminando por el escenario con una confianza triunfante. Cariño, no pude hacerlo. Todo sin ti, Allison ronroneó en el micrófono antes de que Thomas la besara apasionadamente. Nicholas se movió sin pensar conscientemente. Sus pasos resonaban en el silencio aturdido mientras se acercaba al escenario. ¿Qué diablos es todo esto? La pregunta cortó la tensión como una espada. Allison se alejó de Thomas. Su máscara de sofisticación se disolvió en algo feo y extraño. Eres un marido tan patético y débil, Nicholas. Sus palabras goteaban desprecio mientras jugabas con tus pequeños proyectos de construcción. Tommy y yo construimos un imperio. Enfréntalo. Gano más dinero que tú. Alguna vez giró su talón trofeo en mano dejando a Nicholas parado solo en el centro de atención. Thomas sonrió envolviendo un brazo alrededor de la cintura de Allison mientras salían del escenario. Abandonaron el salón de baile. Estalló en susurros. Nicole permaneció quieto, su expresión tallada en piedra. El senador Walsh se acercó con preocupación evidente en su rostro. Señor Knox, no tenía idea. Disculpe, senador. Su voz era tranquila pero firme. Creo que ya tuve suficiente entretenimiento por una noche. Mientras caminaba entre la multitud que se separaba, captó fragmentos de la conversación que había estado sucediendo durante meses. Todos lo sabían excepto el pobre hombre tan humillante. Afuera el ballet trajo su Range Rover. Nicholas agarró el volante con los nudillos blancos. El camino a casa fue un borrón de luces de la ciudad y pensamientos acelerados. Su brownstone estaba oscuro y silencioso, burlándose de la vida que pensaba que habían construido. El luto trajo claridad y furia. El teléfono de Nicholas tumbó incesantemente. Reporteros, socios de negocios, amigos preocupados. Se los ignoró a todos, concentrándose en cambio en la pantalla de su computadora portátil, sus cuentas conjuntas vacías, portafolio de inversiones transferido, incluso su caja de seguridad compartida había sido vaciada la semana anterior. Su oficina privada en Knox, la construcción, no ofrecía refugio. Un agente del IRS con rostro severo esperaba con su asistente Rhonda, quien no podía mirarlo a los ojos. Señor Knox, estamos iniciando una auditoría de las finanzas de su compañía durante los últimos 5 años. Nicholas aceptó los documentos sin hacer comentarios, notando la inquietud nerviosa de Rhonda antes de poder abordarlo. Su hermano Jay rompió luciendo acosado. Ni Jesús, he estado tratando de comunicarme con usted toda la mañana. Jay se pasó una mano por su cabello despeinado. Hay algo que necesita saber. Que usted sabía. La voz de Nicholas permaneció inquietantemente tranquila. ¿Cuánto tiempo, Jay? Su hermano se desplomó en una silla. 6 meses, Nick. Quería decírtelo. Pero Allison,
Ella amenazó con revocar mis licencias de contratación. Dijo que se aseguraría de que KNX Construcción nunca volviera a trabajar con más Enterprises y eso fue suficiente para traicionar a tu propio hermano. Ella tiene información sucia sobre todos. Nick, la forma en que ella y Thomas operaron no fue solo un asunto. Han estado planeando esto durante años. Nicholas se reclinó estudiando el rostro de su hermano. Cuéntame todo. La historia se desarrolló como un drama de tablo barato. La amiga en común Renamcal, la abogada que había manejado los contratos de Nicholas durante años, había estado proporcionando su casa a la playa a Allison y la esposa Rendezvous High de Thomas. Judith, siempre tan orgullosa de sus conexiones sociales, había ayudado a Allison a ocultar activos a través de su red de amigos ricos. Incluso Randehigh agregó en voz baja. Allison le ofreció un puesto en Massey Enterprises, asistente ejecutiva del director financiero. Nicholas presionó el intercomunicador. Rande, ¿podrías unirte a nosotros? Su asistente entró claramente luchando contra las lágrimas. Nicholas Stone no fue ni amable ni cruel. Quiero que me digas exactamente qué información pidió Allison y qué prometió a cambio. Una hora más tarde, Nicholas estaba sentado solo en su oficina procesando todo lo que había aprendido. La traición era más profunda de lo que había imaginado, extendiéndose por su vida comercial y personal como veneno. Su teléfono sonó con un mensaje de texto de la cena de Thomas Massier en el Gibsons de las 8 p. Discutamos esto como hombres de negocios. Nicholas sonrió, pero no llegó a sus ojos. Gibsons fue donde conoció a Allison cuando ella era una prometedora analista junior y él estaba pujando por su primer gran proyecto que apropiado el restaurante de carnes bullía de costosas conversaciones en el tintineo de Fine China. Nicholas llegó exactamente a las 8 vestido con un elegante traje color carbón que hablaba de poder más que de riqueza. Thomas esperó en la barra sosteniendo un whisky Knox. Thomas levantó su vaso y se burló de saludo. Me alegro de que pudieras hacerlo. No te lo perderías. Nicholas pidió agua y notó lo molesto que le molestaba a Thomas. Supongo que Allison no se unirá a nosotros. Se está reuniendo con los abogados para redactar una generosa oferta de acuerdo. Thomas se inclinó hacia adelante con sus carillas perfectas relucientes. Sé inteligente. Knox acepta el trato. Estás fuera de tu alcance. Nicholas se permitió una pequeña sonrisa que hizo que Thomas se moviera incómodo en su asiento. Interesante elección de palabras. Tommy, veremos quién está fuera de su alcance. Si sabía cómo montar un espectáculo. Más tarde esa noche, Nicholas se sentó en la oficina de su casa rodeado de archivos y registros financieros. Sonó su teléfono. Dominique Daniels, el investigador privado que contrató esa mañana. Señor Knox, usted querrá ver esto. Tengo fotos de vigilancia de Rennes Beach House. Reuniones periódicas, no solo Thomas y Allison. Ejecutivos de la empresa fantasma. Representantes de banca offshore. Envían todo mi correo electrónico seguro. Nicholas abrió su computadora portátil y Dominique siguió investigando mientras amanecía sobre el horizonte de Chicago. Nicholas Knox finalmente se permitió descansar. Forma en su mente clara como los planos arquitectónicos en los que construyó su empresa lo pensaban débil. Un cornudo hizo que su marido fuera demasiado patético para defenderse. Aprenderían de otra manera y su dormitorio abrió la caja fuerte escondida detrás de una pintura abstracta, una de las recomendaciones caras de Judith dentro de documentos que había acumulado. Durante años de negocios influencia nunca pensó que necesitaría fotografías, extractos bancarios, conversaciones grabadas. Nicholas Knox había construido su imperio a partir de la nada, entendiendo que en la construcción los cimientos importan más que la fachada. Mientras jugaban su juego, él también ha estado construyendo algo. Ahora era el momento de ver derrumbarse su castillo de naipes. El sol de la mañana brillaba en las ventanas de la casa de playa de Rennes Mezcal mientras Dominique Daniels ajustaba su teleobjetivo. Desde su punto de vista tenía una vista clara de la reunión semanal en Mercedes plateado de Thomas Massier, Range Rover de Allison y otros 3 vehículos de lujo pertenecientes a ejecutivos que Nicholas Knox había identificado como operadores de una empresa fantasma. El teléfono de Dominique se rompió. ¿Qué tiene para mí, señor Knox? ¿Querrá ver estas fotos que Dominique vio? A través de su lente mientras Thomas entregaba sobres gruesos a 2 hombres con trajes caros. Pero hay algo más. Estado haciendo antecedentes sobre los negocios inmobiliarios de MCCAL. Encontró algunas conexiones interesantes con cuentas en el extranjero. Enviar todo a mi oficina y Dominique asegurarse de que la señora MCCAL reciba un paquete anónimo con aspectos destacados selectos. 3 días después, Naomi MCCAL irrumpió en la oficina legal de su esposo en el centro de la ciudad arrojando un sobre Manila sobre su escritorio. Cuidado para explicar esto. Rená, el rostro del prominente abogado perdió color mientras las fotos íntimas se derramaban sobre su escritorio de caoba. Reuniones en su beach house, documentos financieros que muestran transacciones cuestionables y evidencia de su papel en ocultar el asunto de Allison y Thomas. Naomi puede explicarlo, excepto para la SEC. Espetó sacando más documentos de su diseñador.
Ya hablé con ellos sobre su contabilidad creativa en el desarrollo del puerto deportivo. El mundo cuidadosamente construido por René se derrumbó a las pocas horas de la noche. Sus socios habían convocado una reunión de emergencia para la medianoche. Él estaba llamando Nicholas Knox. ¿Qué quieres? La voz de René quebrada por la desesperación, te lo contaré todo. Sobre su operación, la respuesta de Nicholas fue fría y clara a través del altavoz. Tuviste tu oportunidad de hacer lo correcto. Ahora puedes ver cómo todo se quema. Kenekis, por favor, puedo ayudarte como ayudaste a Allison y Thomas a destruir mi matrimonio. Adiós, Rena. Saludos a Idaho. La mañana siguiente, la comunidad empresarial de Chicago vibró con noticias del repentino retiro y reubicación de Renamal. Thomas Macié caminaba de un lado a otro con el teléfono de la oficina pegado a su oreja. ¿Qué quieres decir con que se fue? Sabe todo sobre las compañías fantasma a las que recurrió para encontrar a Allison en su puerta. Su expresión oscura. Knox está detrás de esto. Ella dijo que es hora de mostrarle lo que sucede cuando juega en las grandes ligas. El ataque vino de todas direcciones. Quejas anónimas inundaron la junta de licencias sobre la construcción de Knox. Inspectores de OSA aparecieron en cada lugar de trabajo. Los principales clientes recibieron llamadas de preocupación sobre retrasos en el proyecto y violaciones de seguridad. Wesley Sharp, el gerente del proyecto de Nicholas durante 12 años, observó la tercera inspección sorpresa que se debilitó con creciente ira. Otra queja. Señor Knox, están tratando de cerrarnos. Nicholas estudió el último informe. ¿Cómo están los equipos? Leales hasta los huesos. Saben de qué se trata. El rostro desgastado de Wesley endurecido. Aunque la gente de Massey intentó cambiar eso, me ofreció 6 cifras por retrasar accidentalmente el proyecto de Riverside. Nicholas levantó una ceja y Wesley sacó su teléfono reproduciendo una conversación grabada. La voz de Thomas Massey llenó la oficina. Solo una fecha límite incumplida. Señor Sharp, Knox, la construcción pierde su vínculo de desempeño. Nosotros intervenimos con el desarrollo de Massey. Todos ganan. Lo tenemos todo grabado, Wesley dijo, orgulloso. Con orgullo. Nadie rompe esta familia. Al otro lado de la ciudad, Judith Knox Harrison bebió champán en su penthouse de Gold Coast planeando el control de daños. La sociedad había construido su reputación manejando situaciones delicadas, pero el desmantelamiento sistemático de Renamcal por parte de Nicholas amenazó todo ella. Organizó una cena en Gibsons, eligiendo una cabina privada donde la élite de Chicago manejó sus negociaciones más delicadas. Nicholas llegó exactamente a tiempo, impecablemente vestido con un traje que probablemente costaba más que los que solía usar. Judith notó que le convenía a su cuñado ser razonable. Instó a estudiar su expresión impasible. Allison ofrecía un acuerdo generoso. Piensa en la familia. Nicholas tomó un sorbo medido de agua. Familia como cuando la ayudaste a ocultar activos a través de las conexiones de tu galería de arte. Eso era un negocio. Hablando de negocios, Nicholas deslizó una carpeta sobre la mesa. ¿Cómo le va a la galería de Edwin? Debe ser un desafío equilibrar todas esas compras internacionales de arte con las leyes de lavado de dinero de Chicago. La mano perfectamente cuidada de Judith tembló cuando abrió la carpeta. ¿De dónde sacaste esto? El mismo lugar donde conseguí pruebas de la participación de Jay en el fraude de adquisiciones. Ahora puedes vivir con las consecuencias. La cena familiar una semana después se sintió como si estuviera despierto. Jay Knox se sentó en su lugar habitual, pero su confianza habitual había desaparecido. Sus clientes más importantes habían recibido documentación detallada de su plan de soborno esa mañana. ¿Cómo pudiste? La voz de Nicholas cortó el silencio tenso, no solo sobre la traición, sino también proporcionando información a Thomas mientras pretendía apoyarme. Ni por favor, guárdalo. Nicholas colocó una unidad USB al lado del plato de Jay, que contiene todo lo que tengo sobre tus negocios. Las autoridades recibirán copias mañana, a menos que me digas todo lo que sabes sobre su operación. Cada compañía fantasma, cada cuenta oculta. La cara de Jay arrugada. Me destruirán. No, hermanito, lo hiciste tú mismo. La información que Jay proporcionó llenó las piezas finales. Nicholas ahora tenía una imagen completa del elaborado plan financiero de Thomas y Allison, lo que es más importante. Sus vulnerabilidades en su oficina. Nicholas revisó la inteligencia con Dominique. Están aprovechando a través de compañías fantasma, usando fondos corporativos robados para mantener la ilusión de éxito como un castillo de naipes. Dominique observó exactamente. Y estamos a punto de sacar la fila inferior. Thomas continuó su campaña contra la construcción de Knox sin darse cuenta de la trampa. Cerrando a su alrededor cada inspección de OSA, encontró que los sitios de Nicholas excedían los requisitos de seguridad. Cada queja resultó contraproducente, ya que los clientes presenciaron el manejo profesional del acoso por parte de Knox. Allison se frustró cada vez más. Nada funciona. Su reputación en realidad mejoró demostrando paciencia, atrayendo seguidores. ¿Viste la forma en que la esposa del alcalde me despreció? Allison se quejó después de uno de la cuenta de Johnson. Están considerando cambiar su desarrollo comercial a la construcción de Knox. Thomas golpeó su vaso. Entonces tendremos que golpear más fuerte. Llame a su contacto en el Tribune. Es hora de hacer algo de periodismo creativo sobre las prácticas
Comerciales de Knox, pero antes de que pudieran lanzar su ataque mediático, el terreno cambió. La desgracia de Renae Mezekal había creado grietas en su fundación. Judith's Art Gallery enfrentó una auditoría sorpresa. Los clientes de High Knox lo estaban abandonando. Una cuidadosa red de aliados construida se estaba desmoronando. Nicholas lo observó todo desde su oficina con vistas al río Chicago. Wesley, en su lado, revisando las actualizaciones del proyecto. Se están desesperando. Wesley notó que escucharon que intentaron sobornar a Rodríguez en el proyecto del hospital. Grabó todo tal como lo hice yo. Nicholas asintió con la cabeza. La lealtad importa, Wes. Eso es algo que nunca entendieron. Hablando de lealtad, Wesley dudó. Rhonda pidió regresar. Dijo que cometió un error al escuchar a la señora Knox decirle a Allison que crees que es una buena asistente y eligió vertirnos sobre sus planes de medios en lugar de aceptar su oferta. Nicholas consideró esto. Organizó una reunión. Todos merecen la oportunidad de elegir el lado correcto. La batalla había evolucionado más allá de la traición personal a una guerra de desgaste. Cada semana trajo nuevos ataques de Thomas y Allison. Cada uno anticipó y desvió los contraataques de Nicholas. Fueron sutiles pero devastadores. Inversionistas clave que crecieron, relaciones bancarias tensas, susurros de escrutinio regulatorio. Está jugando un juego más largo de lo que pensábamos, Thomas admitió. Durante una última sesión nocturna de estrategia, tal vez deberíamos considerar una oferta de acuerdo más agresiva. La risa de Allison mantuvo el borde de la histeria. Es demasiado tarde para eso, ¿no ves? Eun no está interesado en el dinero. Quiere destruirnos. Entonces lo destruiremos primero. Pero su siguiente movimiento nunca llegó. Nicholas ya había sentado las bases para el tercer acto, aunque aún no lo sabía mientras Thomas se preparaba para su próxima conferencia de inversionistas. El equipo de Nicholas estaba adquiriendo deuda silenciosamente de sus compañías fantasma a través de entidades imposibles de rastrear. El escenario estaba listo para el acto final. Nicholas se sentó en su oficina revisando la evidencia una última vez: fotos de la casa de playa de Renner, registros bancarios de la galería de Judith, documentos de adquisiciones de High, grabaciones de Wesley y otros empleados leales, todas las piezas ensambladas en una imagen devastadora de fraude corporativo y traición personal. Su teléfono sonó. Dominic, con una última actualización. Están planeando algo grande para la conferencia de inversionistas. ¿Quieren que intervenga? No. Nicholas sonrió. Déjenlos hacer su movimiento. Todo está listo por nuestra parte, todo listo, esperando su señal. Nicholas terminó la llamada caminando hacia su ventana para ver la pintura del atardecer. El horizonte de Chicago en tonos dorados y rojos. Sangre cambiaría todo mañana. Pero esta noche se permitió un momento para apreciar la poesía de todo. Pensaron que lo estaban destruyendo. En lugar de eso, le habían dado el arma de su venganza. Su propia arrogancia. El vestíbulo de mármol de la torre del distrito financiero de Chicago vibraba con anticipación. Los inversionistas y los medios se reunieron para la conferencia anual de Massey Enterprises, donde Thomas Massey presentaría sus últimas proyecciones. Allison le aseguró, ajustando su corbata. Inquieto. Knox ha estado demasiado callado últimamente. Thomas se quitó de encima. Me pone nervioso. Él ha terminado las investigaciones de OSA, las quejas de licencias. Probablemente se está ahogando en honorarios legales. Ni notó el movimiento discreto de figuras vestidas a través de las entradas secundarias del edificio o la forma metódica en que el equipo legal de Nicholas se posicionó en lugares predeterminados en su oficina en el centro. Nicholas revisó los preparativos finales con Dominic Daniels. Meses de investigación habían revelado el alcance completo del esquema de Thomas y Allison. Compañías fantasmas colocadas dentro de compañías fantasmas. Fondos corporativos desvían a través de cuentas extraterritoriales, todas ocultas detrás de una fachada de confirmación comercial legítima de nuestro contacto en Hong Kong. Dominic informó que la última compra de deuda está completa. Ahora controlamos las obligaciones financieras de todas sus principales compañías fantasmas. Nicholas asintió y la SEC está lista para actuar según su señal. FBI 2. Entonces es hora de que Nicholas arregle su chaqueta. Vayamos a ver el espectáculo. La sala de conferencias se llenó rápidamente. Thomas subió al escenario con aplausos entusiastas. Su marca registrada. La confianza en exhibición completa detrás de él. Las diapositivas de presentación mostraban un crecimiento agresivo, proyecciones y ambiciosos planes de expansión. Damas y caballeros, Thomas comenzó. Massey Enterprises se encuentra en el umbral de nuestro año más exitoso, pero nuestras estrategias de financiamiento innovadoras, una sutil onda de movimiento llamó su atención. Hombres con trajes oscuros entraban silenciosamente por las 3 puertas en la última fila. Nicholas Knox se sentó. Abrió su computadora portátil y presionó una sola tecla en todo Chicago. Los servidores tumbaron mientras las presentaciones legales preprogramadas activaban reclamos contra todas las compañías fantasma en Thomas y Allison's Network. Golpeaban el sistema simultáneamente. Las alertas de emergencia comenzaron a inundar los teléfonos de los inversionistas. Thomas vaciló.
A mitad de la frase, cuando su propio teléfono se rompió, luego otros empezaron a sonar por toda la sala. La presentación, cuidadosamente orquestada, se disolvió en un murmullo confuso. Se podía llamar la atención de todos. La voz de Nicholas atravesó el caos. Se mantuvo firme. Su comportamiento tranquilo contrastó fuertemente con el creciente pánico. Es posible que desee ver los números reales detrás de esas proyecciones. La pantalla principal cambió a un diagrama de flujo detallado de compañías fantasma. Destacó caminos que muestran cómo los fondos corporativos habían sido saqueados sistemáticamente. Apareció documentación de respaldo. Transferencias bancarias, autorizaciones falsificadas, detalles de cuentas en el extranjero. Esto es. El escandaloso Thomas farfulló, seguridad lo sacaría, no lo haría. Nicholas respondió uniformemente. Los agentes del FBI junto a D2 podrían objetar como si en cuyos trajes revelaran sus insignias. La cara de Thomas perdió el color. También encontrará a Nicholas, continuó dirigiéndose a los inversionistas sorprendidos de que todas las deudas pendientes de estas compañías fantasmas han sido adquiridas por Knox Holdings como el acreedor principal. Los llamaré inmediatamente. La sala estalló. Thomas se abalanzó hacia el micrófono del podio, pero su propio jefe de seguridad se interpuso en su camino. Señor, el guardia dijo en voz baja, me han ordenado que te acompañe a los agentes federales al otro lado de la ciudad. Allison llegó a su oficina y encontró agentes del FBI boxeando archivos. Su asistente ejecutivo miraba con los ojos muy abiertos mientras documentaban metódicamente todo. ¿Cuál es el significado de esto? Allison exigió alcanzar su teléfono. No me molestaría en probar las cuentas de emergencia. La voz de Nicholas vino desde la puerta de su oficina. Han sido congelados. Legal dice hola por la forma en que la fachada perfectamente compuesta de Allison se agrietó. No puedes hacer esto. Construye esta compañía. Compañía, hay una diferencia. Pregúntale a tu amiga Arena Malo. Espere, él está ejerciendo la abogacía en Idaho ahora. Ella se abalanzó sobre su computadora, pero un agente del FBI ya la estaba desconectando. Esto es acoso también. ¿Con qué dinero? Nicholas examinó sus gemelos. Tus cuentas personales también están congeladas, incluso las que Judith te ayudó a esconder en la galería de arte. Hablando de eso, ¿cómo está mi querida cuñada disfrutando del divorcio de su marido presentando la presentación? ¿Cómo te diste cuenta de todo? Podrías preguntarle a Jay, pero ahora está un poco ocupado con sus propios problemas legales. La sonrisa de Nicholas no tenía calidez. La lealtad familiar es algo tan frágil. ¿No es así? La reunión de emergencia de la junta de esa tarde se sintió más como un funeral. Thomas y Allison se enfrentaron a inversionistas hostiles al otro lado de la mesa de caoba mientras Nicholas se sentaba en silencio en la parte de atrás viendo cómo su trampa se cerraba por completo. Estas acusaciones son ridículas. Thomas insistió en que nuestros libros están limpios y luego explíquelos. Un accionista importante arrojó una pila de documentos de compañías fantasmas, cuentas en el extranjero. Dios mío, incluso estabas robando. Del fondo de pensiones. No es robar, Allison intervino. Estábamos reinvirtiendo a través de sus cuentas privadas. Otro inversionista se puso rojo de furia. Vi las transferencias. Si se me permite, Nicholas habló por primera vez. Tal vez a la señora Knox le gustaría explicar estas grabaciones. La sala quedó en silencio mientras la voz de Allison llenaba el aire dando instrucciones explícitas para mover fondos corporativos a través de varias compañías fantasma. Cada grabación tenía una marca de tiempo documentada condenatoria que fue sacada de contexto. Ella gruñó. Realmente. Nicholas levantó una ceja. Si le preguntamos a su asistente cuál intentó para sobornar o tal vez al señor Sarr de mi empresa que grabó el intento de sabotaje de su marido, Thomas se desplomó en su silla. La realidad de su situación finalmente se hundió en sus abogados apiñados en caras de consulta. Susurrada sombría la acusación. 2 semanas después atrajo a los medios de comunicación de todo el país. Los escalones del tribunal estaban llenos de periodistas cuando Thomas y Allison llegaron por separado. Sus guardarropas de diseñador, reemplazados por trajes de negocios conservadores dentro de su equipo legal, presentó un acuerdo de último minuto. Nuestros clientes están dispuestos a entregar activos adicionales por cargos reducidos. El abogado principal anunció. El fiscal miró a Nicholas, quien se levantó para dirigirse al tribunal. En su mano sostenía un expediente delgado, la última pieza de evidencia que había estado guardando su señoría antes de considerar cualquier acuerdo. Debería ver esto. Entregó la documentación de sus intentos más recientes de transferencia de fondos, incluso después de los arrestos. Intentaron ocultar activos. No hay remordimiento. Sin redención, solo cálculo. La expresión del juez se endureció mientras revisaba la evidencia. La arrogancia de Thomas desapareció por completo. Las manos perfectamente cuidadas de Allison temblaron. El tribunal rechaza el acuerdo propuesto. El juez declaró esto. El nivel de fraude corporativo exige un procesamiento completo. Mientras los oficiales de la corte se los llevaban, Allison volteó. Destruyó todo lo que construimos. Nicholas la miró fijamente. No,
respondió View llevando en la silenciosa sala del tribunal. Usted hizo eso cuando eligió la traición sobre la lealtad. Solo me aseguré de que todos vieran quién es realmente. La gerencia supervisó la integración de nuevos proyectos con eficiencia leal. La licencia de abogado de Rena McCall encontró un nuevo hogar en Idaho. Sus conexiones de Chicago, sin valor en una práctica de una pequeña ciudad. El esposo de Judith solicitó el divorcio después del escándalo de la galería de arte. Su posición social cuidadosamente cultivada se desmoronó. Como un castillo de naipes en negocio de High, se declaró en bancarrota. Son los clientes que huyen en misa después del fraude de compras revelaciones. Las reuniones familiares se volvieron notablemente más pequeñas, aunque notablemente más honestas. Rhonda, quien eligió a un hombre leal en lugar del soborno de Allison, encontró su carrera floreciente como la asistente ejecutiva de Nicholas. Cuando los periodistas solicitaron entrevistas sobre el escándalo, se convirtió en la portavoz no oficial de la compañía. El señor Knox nunca quiso venganza. Ella les dijo sentada en la oficina donde una vez lo había traicionado. Él quería justicia. Hay una diferencia. El propio Nicholas rechazó todas las entrevistas, dejando que los veredictos de la corte hablaran por sí solos. Su enfoque se mantuvo donde siempre había estado, construyendo cosas mentalmente duraderas, ya fueran edificios o relaciones. La lección resonó a través de los negocios de Chicago. La traición a la comunidad tiene un precio y Nicholas Knox se aseguró de que todos pagaran en su totalidad. Epílogo. 2 años después, las puertas de la institución correccional federal en Pond, Illinois aparecieron ante Allison Knox, ahora reclusa número 4729. Desaparecieron, se reemplazaron los tacones Lutan y los trajes Chanel por uniformes khaki estándar. Su manicura, una vez perfecta, había crecido y su cabello cuidadosamente resaltado mostraba raíces oscuras bajo las duras luces fluorescentes. Llamada por correo KNX. Un guardia arrojó un sobre a través de la ranura de la puerta de la celda. Otro rechazo. Su tercera apelación fue denegada. 15 años sin posibilidad de libertad condicional por fraude corporativo. Lavado y malversación de fondos. El juez había sido particularmente duro después de que la evidencia de Nicholas revelara sus intentos de ocultar activos. Incluso después del arresto 2 celdas más abajo, su ex asistente, uno de los empleados de 4 niveles a los que intentó culpar, cumplió una sentencia reducida de 3 años a cambio de cooperación. La mujer nunca reconoció la existencia de Allison, un recordatorio diario de su caída en desgracia en todo el estado. En la instalación para hombres de mínima seguridad, Thomas Massey miró fijamente su propio reflejo en un espejo de acero. 12 años. El juez había dictaminado que su padre Richard había muerto 6 meses después de su sentencia. El nombre de la familia en ruins. Massey Enterprises, la compañía que construyó su abuelo, se había disuelto, sus activos legítimos vendidos para cubrir demandas de inversionistas. Visitante de Massey, un guardia anunció. Thomas se acercó al área de visitas, traje naranja colgando suelto de su marco. Su madre se sentó detrás del plexiglas. Su postura, una vez orgullosa, se inclinó por la vergüenza. La casa se vendió. Ella informó rotundamente. Apenas cubrió los honorarios legales. Me voy a mudar con tu hermana en Milwaukee. Thomas presionó su mano contra el vidrio. Mamá, lamento que se quedara recogiendo su diseñador, uno de los pocos restos de su vida anterior. Yo también. Thomas, yo también. Mientras tanto, la oficina de la esquina de Nicholas Knox daba a un horizonte cambiado de Chicago. La nueva sede de Knox Constructions ocupaba el edificio que alguna vez albergó las suites ejecutivas de Massey Enterprises. La compañía se había expandido a 5 estados. Su reputación de integridad atraía a clientes que habían aprendido duras lecciones sobre cómo confiar en promesas llamativas sobre bases sólidas. Planos. ¿Cómo va la integración del equipo tan suave como la seda? Esos muchachos de los viejos sitios de Massey están agradecidos por el trabajo constante con un Franco Wesley Grant. Hablando de StratoShooters, Ron R. tiene los números trimestrales listos. Rhonda Martínez. Antes simplemente Rhonda había demostrado su valía 100 veces desde que eligió la lealtad sobre el soborno de Allison. Como directora de gestión de proyectos, supervisó la expansión de la compañía con meticulosa atención a los detalles. Oficina. Una vez que el dominio privado de Allison ahora zumbaba con energía productiva, el Departamento de Justicia volvió a llamar. Rhonda informó haber entrado con una pila de archivos que quieren que consulte sobre otro caso de fraude corporativo. Algo sobre tu perspectiva única. Nicholas sonrió levemente. Diles, lo consideraré. ¿Cómo va el proyecto de la fundación? La Knox Integrity Foundation, financiada por activos recuperados del escándalo Massey, proporcionó becas para estudiantes de administración de la construcción y apoyó programas de protección de denunciantes. Fue la manera de Nicholas de convertir el veneno de las traiciones en algo productivo. Al otro lado de la ciudad, en una modesta oficina de abogados de Idaho, Rena McCall revisó documentos de reclamos menores. Su licencia de abogado de Chicago permaneció suspendida. Su reputación, divorcio irreparable, le habían costado la mitad de lo que había dejado después de que el escándalo Naomi se había mudado a California con
Sus hijos, sus derechos de visitación limitados por la orden de su teléfono, basta otro rechazo de un gran firma de abogados, incluso con su sentencia reducida por la cooperación. Ninguna práctica respetable lo toca. Los diseñadores se adaptan a Dea Blathers con los codos brillantes. Renee enderezó sus gafas de lectura de la farmacia y forzó una sonrisa en Gold Coast de Chicago. Judith Harrison. El amigo preguntó con cautela las construcciones de KNX que se expanden nuevamente, que están construyendo esa nueva mano del campus de tecnología de Judith. Tembló ligeramente mientras vertía su propia situación financiera. Se había estabilizado en el momento cómodo. Los pagos mensuales de la comunidad empresarial de Athex Wife lo mantuvo en un apartamento de una habitación a pesar de sus intentos de reconstruir. El teléfono de High iluminado con una alerta de noticias. Knox Construcción. Ganin Sostenible Building Award. Rápidamente lo cerró. La combinación familiar de vergüenza y arrepentimiento de su café. Los escándalos ondulados continuaron a Thomas y el antiguo círculo social de Allison. Eason recibió actualizaciones ocasionales de su tía mayor. Solo los miembros de la familia que todavía están en contacto con sus padres se habían retirado a Florida, cambiando su número de teléfono que su hermana le había pedido que dejara de escribir a los antiguos amigos. Construcciones éxito continuo. Cada artículo sintió al igual que un giro del cuchillo. Especialmente las pequeñas menciones de la promoción de Rhonda al director de gestión de proyectos. El puesto que una vez había intentado sobornarla con, Thomas ocupó su tiempo enseñando clases de negocios básicas a sus compañeros de presentación. Una parodia cruel de su expresidente corporativo, Ations, su compañero de celda y para la evasión de la evasión. Hizo cada ataque que, lanzado de alguna manera, había jugado de alguna manera en la estrategia de Nicholas. Convirtió sus propias armas contra ellos, su arrogancia, su codicia, su suposición de que se daría la vuelta y aceptaría la derrota en Chicago. Nicholas dejó su oficina temprano para conocer a Dominique Daniels por su cena mensual. Que el investigador privado había parado su trabajo en el Massier de una práctica que se especializa en una práctica que se especializó en el caso de que se haya interesado. El arresto encontró algunas conexiones interesantes con otros casos que Nicholas sacudió la cabeza a enviarlo al Departamento de Justicia. Que terminé con ese capítulo que habla de capítulos escuchados de un editor últimamente. Todavía están muriendo. Por su historia, les pregunto que Nicholas bebió su éxito en el agua. Es la mejor venganza y silencio. Aunque pasó más tiempo en sitios de construcción que en casa, el portero de la construcción todavía tenía instrucciones permanentes para devolver cualquier mensaje o paquete de Allison, Thomas o sus asociados. Olas respondió que pensaron que estaban escribiendo una historia de triunfo sobre pequeño tipo de construcción. Nunca se di cuenta de que solo eran personajes en una historia diferente en su totalidad. Su teléfono zumbó a la oficina del alcalde, que deseaba discutir un importante proyecto de infraestructura. Que Nicholas reunió sus archivos asintiendo la opción de finalización de la pared. Su imperio se había desmoronado. Su reputación se destruyó. Su futuro estaban confinados para las paredes concretas y el arrepentimiento interminable, mientras que el hombre que intentaron destruir prosperó. Su éxito basado en la base que pensaron tontamente que era la integridad de la debilidad. Ya que la comunidad empresarial de Chicago le gusta decir que había dos formas de aprender sobre las consecuencias de la observación o la experiencia de la experiencia de la experiencia de la ciudad. Como siempre se había sabido, el poder real no está en derribando las cosas, pero al construir algo que dure al final, que fue verdadero precio de la traición de la observación, desde las rejas tras las cosas, ya que el futuro avanzó sin que el hombre con el que se habían confundido con un objetivo fácil, se habían vuelto a jugar todo en la suposición de que Nicholas Knox, en su lugar. La historia llega a su fin. Comparta sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfruta de la historia, suscríbase a este canal, haga clic en el vídeo que vea la pantalla y te veré allí.